Bien, vamos a orar para comenzar con el mensaje. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a tu casa de oración. Sabemos, Señor, que hay muchos países en el mundo donde este virus ha atacado y todavía no pueden reunirse en templos. Pero te agradecemos, Señor, porque ya para nosotros es algo viable. Gracias porque muchas personas se han recuperado, muchas personas se han sanado. Muchas personas pues están caminando, Señor, por fe en el mundo en el cual vivimos. Hoy hay gran temor, Padre, por la famosa vacuna o las vacunas que se están efectuando. Muchas personas han dado opiniones, aún supuestos personas estudiadas y preparadas en la medicina. Pero nosotros tenemos a ti, Señor, que eres un gran Dios, un Dios poderoso, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que no impide que a sus hijos les sucedan cosas malas. Así que todas estas cosas que quizás el enemigo está preparando, Señor, adversas para destruir al pueblo de Dios, permita que sean transformadas en bendiciones para glorificar y honrar tu santo y bendito nombre. Ayúdanos con el mensaje de esta mañana y permite que tu espíritu pueda estar en medio nuestro. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos venido desarrollando una serie, o estábamos recordando, porque ya en alguna ocasión habíamos hablado pues acerca de ella, acerca de las 7 iglesias, ¿recuerdan? Recientemente pues terminamos y ahora estamos comenzando con los 7 sellos. Así que hoy va a ser más bien pues una pequeña introducción, no creo que el tiempo nos dé. Vamos a tener una pequeña introducción acerca de lo que son los sellos. Vamos a ver algunas características importantes dentro de los sellos y si nos queda tiempo vamos a ver algo pues de este primer sello. Sí, para poder entender los sellos o para poder nosotros como adventistas del séptimo día, porque realmente es lo que somos, ¿verdad? Adventistas del séptimo día, tenemos que entender la manera de interpretación que la iglesia ha optado basado en la mejor manera de poder entender la Biblia y para poder ver cómo la Biblia, podemos decir, no existe ningún corte, no existe ningún intervalo, pues la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis es una misma, es decir, no se contradicen. Así que vamos a ver algunos métodos de interpretación y yo se los voy a resumir para no ahondar mucho en estos métodos. El método preterista, sí, hay personas que interpretan la Biblia desde este método, el método preterista. ¿Qué es este método? Ellos interpretan referente a los 7 sellos y que describen eventos que se cumplieron durante el periodo del Imperio Romano y la nación judía, durante los primeros siglos de la era cristiana. Es decir, los sellos relatan hechos históricos que ocurrieron en el lejano pasado y no tienen relevancia alguna para nosotros hoy en nuestros días. Sí. Cuando usted analiza este sistema, hay muchos puntos doctrinales que se sacan de él, que ya no tienen que ver con esto. Y es muy importante que entendamos que este método de interpretación no concuerda con la Biblia, ¿verdad? Quizás en otro momento vamos a hablar de cosas más específicas. Futurista, el método futurista. Según Apocalipsis 4:1, para ellos describe el rapto secreto de la iglesia y los 7 sellos detallan eventos que ocurrirán en el mundo después que la iglesia esté en el cielo. Si ustedes o los que han estudiado un poquito más en este método futurista, casi están relacionadas la mayoría de las iglesias pentecostales o pentecostés, ¿no? Como dicen acá. Ellos ven pues esta doctrina pues del rapto secreto. También muchas, creo que es la iglesia bautista, creo que occidental, también ve este punto del rapto secreto. Y ellos ven que la iglesia pues va a ser llevada y va a haber un segundo tiempo de oportunidad para la raza humana. Sí, después que los santos estén en el cielo, va
va a haber un segundo tiempo de oportunidad y va a haber manera nuevamente de que estas personas puedan, ¿cómo se llama? Pues puedan arrepentirse. La pregunta es, ¿quién les predica? Es muy fácil de derrumbar, pues, con una sola pregunta, ¿quién les predica? Si todos son impíos, solamente se quedan los impíos, ¿quién predica? ¿Quién les enseña? ¿Verdad? Entonces, es un método que no tampoco viene de acuerdo pues, a lo que enseñan pues, las Escrituras. Los sellos no tienen relevancia entonces alguna para la iglesia de hoy, pues se cumplirán cuando la iglesia ya no estará en el mundo. Quiere decir, ¿para qué estudiar sellos? ¿Para qué estudiar nada si eso no tiene nada que ver con nosotros? Y si nos damos cuenta, si vamos al séptimo sello, ¿de qué habla el séptimo sello? Sí, es completamente ilógico, ¿verdad? Entender pues este sistema futurista. Y el sistema historicista, que es la visión introductoria que describe la llegada de Jesús a su Padre cuando ascendió al cielo, y los 7 sellos ilustran simbólicamente en orden cronológico los eventos que ocurrirían desde la era apostólica hasta que se abra el libro al final del milenio. Quiere decir, el sistema historicista relata la historia cristiana desde su comienzo hasta la victoria de la iglesia con Cristo Jesús. Como iglesia adventista nosotros usamos el método historicista, porque es el método que más se ajusta a la Biblia y es el que no contradice la Escritura, ¿verdad? Así es como lo miramos como iglesia adventista. ¿Cuál es el contexto y cuál es el significado teológico de estos sellos? Los 7 sellos son el resultado de lo que sucede en el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 4 y el capítulo 5? ¿Qué pasa allí? Jesús llega al santuario. Sí, la intronización de Cristo, ¿verdad? Pues en el santuario, ¿verdad? Usted puede abrir su Biblia, vamos a hablar un poquito acerca de ese capítulo 4 y capítulo 5, pues en este momento, pues a grandes rasgos, no vamos a detenernos. Ya creo que en una ocasión, pues hablamos, cuando tuvimos la semana del santuario, comenzamos con el capítulo 4 y comenzamos con el capítulo 5. Los 7 sellos son el resultado de lo que sucede en el capítulo 4 y el capítulo 5, donde se describe la intronización de Cristo en el santuario celestial. Los capítulos 4 y 5 describen la investidura de Cristo en su cargo real y el evento que ocurrió en el Pentecostés. Quiere decir que la apertura de los sellos comienza con la investidura y la intronización de Cristo en el santuario celestial. Los sellos cubren el mismo periodo que las 7 iglesias, pero el énfasis, ¿por qué yo le volví a ustedes a dar las 7 iglesias? Porque cuando yo les hablé en primer lugar de las 7 iglesias, yo no sé si recuerdan los que tienen un poquito más retentiva, que unimos las iglesias con los sellos, ¿no se acuerdan? Sí, esa fue la primera vez que hablamos de eso. Y después al yo terminar, yo digo, bueno, yo no sé si la iglesia habrá entendido. Si la iglesia a lo mejor como que se confundieron un poco porque se los estuvo uniendo, que no está separado. Se los adelanto. Las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas están paralelas, van juntas. Lo que nos lo están explicando con mayor énfasis en momentos específicos. Por eso es que vamos ahora a detallar más bien pues los sellos, ¿verdad? Para que podamos entender con un poquito más de facilidad. Los sellos cubren, como habíamos dicho, este mismo periodo de las 7 iglesias, que recae sobre la condición interna de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Ahora, los sellos que enfatizan las fuerzas externas contra la iglesia. Sí, las 7 iglesias muestran lo que sucede dentro de la iglesia. Y los 7 sellos nos van a mostrar qué es lo que viene contra la iglesia o qué es lo que sucede fuera de la iglesia que afecta a la iglesia. Eso nos va a mostrar pues los 7 sellos. Si nos adelantamos un poco al 6º sello, nos damos cuenta que en él se describe la segunda venida de Cristo y los eventos que lo acompañan. Estos entonces nos muestran que estamos en lo correcto al usar el modo historicista, como les decía anteriormente,
Pues los sellos nos muestran desde su ascensión hasta su segunda venida, donde vendrá como rey y juez del universo. Ese es el preceder de los reyes cuando eran coronados. Miren, nosotros nos vamos a dar cuenta, hay algunos predicadores adventistas, y lo voy a decir de esta manera, que ven en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ven juicios, ven los juicios de Dios. Yo lo he escuchado así, y por eso se los estoy diciendo. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis nos introduce a la intronización de Cristo en el santuario celestial y nos lleva al día del juicio investigador, a 1844. ¿Y por qué lo percibimos y lo miramos así? Es muy sencillo. Recuerden que la Biblia, el Nuevo Testamento se explica, y las profecías las podemos explicar con lo que sucede en el Antiguo Testamento. ¿Cierto o falso? Si la Biblia nos muestra así y nos enseña. Si, ¿qué pasaba con un rey cuando ascendía al trono? ¿Qué pasaba? ¿Era solamente gloria, festejos y algarabía? También había juicio. ¿Sí? ¿Qué hacía un rey cuando subía al trono? ¿Qué hacía? Todos los que eran oponentes, todos los que hacía que peligrara su reino, ¿qué pasaba con eso? Pues eran eliminados. ¿Sí? Esa vislumbre la vemos en el capítulo 4 y la vemos en el capítulo 5, pero no existe juicio. ¿Sí? El juicio sabemos que va a suceder ¿cuándo? Con la segunda venida de Cristo, que va a ser eliminado, ¿verdad?, el pecado y los pecadores pues de esta tierra. Esto que les acabo de decir, podemos encontrar ejemplos en Segunda de Reyes 2:16 y 11, 9 al 14. Y en el capítulo 10, verso 27. Ahí muestra cómo algunos reyes pues subieron al trono y entonces pues también pues hicieron juicio. Los sellos tienen su trasfondo en el Antiguo Testamento, y cuando fueron liberados, cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, Dios hizo pacto con ellos. Si eran fieles y obedecían el pacto, recibirían recompensa y bendiciones, pero si desobedecían, vendrían las maldiciones del pacto. ¿Sí? ¿Cuáles eran las maldiciones del pacto? Guerra, hambre, pestilencia, animales salvajes llevarían a sus hijos. Así que esto se entiende, que el Israel, ser fiel a Dios, quitaría se entiende que al Israel ser infiel a Dios, esto quitaría su escudo protector y vendría sobre Israel naciones paganas para destruirlos. Así que, ¿Dios ha hecho pacto con la iglesia? ¿Sí o no? Díganme uno de los pactos que Dios ha hecho con la iglesia de hoy en día. Ese es uno, díganme otro. Y esto tiene que ver con la lección. Díganme otro. Que según estuve escuchando, creo que no se miró. Díganme otro pacto. Y he aquí yo estaré con vosotros, ¿qué cosa? Todos los días. Si yo me voy, pero viene ¿qué cosa? ¿A qué Dios ha llamado a su iglesia? ¿Para qué Dios prometió un consolador a la iglesia? ¿Para en un culto saltar en un pie y decir que tenemos el Espíritu? El consolador es prometido a la iglesia para proclamar el mensaje del segundo advenimiento de Cristo en la nube de los cielos. Noten que cuando estaba en el Pentecostés, Jesús le dijo, recuerden que cuando Jesús se fue y ahí iba a ascender, le dijo, no salgan antes que, antes de recibir ¿qué cosa? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Porque hay una diferencia entre predicar un evangelio vacío. Pastor, ¿cómo un evangelio vacío si tenemos la verdad? Como un
evangelio vacío si nosotros predicamos la ley, predicamos acerca del santuario, predicamos y predicamos y predicamos. Sí, pero sin el Espíritu es vacío. A veces nos decimos, pero ¿cómo hacer para que una persona venga al conocimiento de la palabra? Oh, no me voy a beber la Biblia, voy a comerme todos los libros del Espíritu de Profecía, voy a ir al seminario, voy a estudiar teología. Palabra. Conocí la historia, y yo no sé si en algún momento se la he relatado, conocí la historia de un hombre que fue, ahora no recuerdo si fue general del ejército de Fidel Castro o fue capitán del ejército de Fidel Castro. Bueno, lo cierto es que triunfa la revolución y este hombre estaba pues en sus quehaceres de visitando centrales y cosas. Y en uno de los caminos que estaba, alguien le hace señas. Era un señor mayor, un viejito adventista de la iglesia. Lo montan en su jeep para llevarlo hacia donde iba esta persona. Y el viejito así, ni más allá ni más acá, le dice, ustedes le dicen chancho, ¿no? Cerdo. Sí, ese cerdo que usted lleva es inmundo. Así como se lo estoy diciendo. Ese cerdo que usted lleva ahí es inmundo y dice Dios que eso no se come. Imagínense, aquello estaba lleno de armas, aquel jeep. Y ese hombre se vira para atrás y le dice al hombre, si usted se vuelve un cerdo, me lo como también. Para contarles la historia, hoy ese hombre se viró, buscó a esa persona, se bautizó en la iglesia, llegó a ser presidente de la obra en Cuba y sus hijos son pastores de la iglesia. Sí, ¿cuál es la diferencia? Sí, cuando nosotros le decimos a una persona que no comamos alimentos inmundos, casi es como la lección como 14, ¿no? Porque primero intentamos que la persona se enamore de Cristo, pero las palabras sazonadas con el poder del Espíritu transforman y convierten personas. ¿Por qué será que nuestra iglesia no crece? Por la pandemia. ¿Por qué será que nuestra iglesia no crece? ¿Por qué será que yo no puedo traer a alguien a los pies de Jesús? ¿Por qué? Pastor, es que yo soy analfabeta, yo no estudié. ¿Y? Con el poder del Espíritu, sus palabras son sazonadas. Esto se entiende que el Israel, es decir, hablando de estas partes negativas del pacto, cuando no se obedecía al pacto, esto se entiende que al Israel ser infiel a Dios, quitaría su escudo protector y vendría sobre Israel naciones paganas a destruirlo. También los sellos tienen su contexto en Mateo 24. ¿Cómo lo vemos, pastor? Se lo explico rapidito. Si usted va a Mateo 24, capítulo 14, dice que el evangelio, ¿cómo va a ser? Predicado, ¿cierto o falso? Mateo 24, 14, que el evangelio va a ser predicado. Cuando usted va a Apocalipsis 6, 1 y 2, usted está hablando allí de esa primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, y cómo el evangelio fue grandemente predicado. Si vamos a Mateo 24, 6 y 7, pues allí nos habla de las guerras, de los rumores de guerra, ¿verdad? Y si vamos a Apocalipsis 6, 3 y 4, vemos cómo la iglesia pasó por grande persecución, por gran problema, ¿verdad? Por guerras. Si vamos a Mateo 24, 7, allí encontramos que iba a haber hambre. Si vamos a Apocalipsis 5, 6 y 7, vamos a ver que había hambre, pero también hambre de la palabra, ¿verdad? Si vamos a Lucas 21, 11, encontramos que iban a haber enfermedades. Si vamos a Apocalipsis 6, 7 y 8, vamos a ver cómo había enfermedades que destruían pues a las personas. Si vamos a Mateo 24, 9, encontramos persecución. Si vamos a Apocalipsis 6, 9 y 11, pues encontramos cómo la iglesia fue perseguida, una vez por Jezabel, otras veces por el papado, ¿verdad? Si vamos a Mateo 24, 9,
disculpen, fue lo que habíamos visto ahora. Y si vamos a Mateo 24, 29, habíamos visto señales, y Apocalipsis 6, 2 y 13, pues también nos hablan de las señales. Si vamos a Apocalipsis 24, 30, habla que la gente está todo el tiempo lamentándose, pero si vamos a Apocalipsis 6, 15 al 17, ahí encontramos también lamento, ¿verdad? Lamento. Si vamos a Apocalipsis, Mateo 24, 30, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, y si vamos a Apocalipsis 6, 17, pues nos habla de este magno evento. Así que hay una gran relación entre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y los sellos, ¿verdad? Hay una gran relación referente a eso. Apocalipsis 6 es el proceso continuo que Dios conduce a su pueblo para que sean vencedores y participen con Jesús en su trono. Quiere decir, Apocalipsis 6, yo lo llamo las galletadas de Dios, las cachetadas de Dios, para que nosotros despertemos donde nos encontramos. Dios nos está diciendo qué va a pasar con la iglesia, qué ha pasado con la iglesia, qué está pasando con la iglesia y qué va a continuar pasando con la iglesia. Para que tú y yo elijamos el bando al cual vamos a pertenecer. Como estudiamos en la lección, la gracia está disponible ¿para quién? Para todos, pero no todos van a ser transformados por su gracia. Así que nosotros vemos que regresando un poquito al capítulo 4 y al capítulo 5, vemos cómo se desarrolla. Así que Jesucristo está en la tierra, Jesús, Dios lo llama, Dios está en el trono, Dios llama a Jesús, ¿verdad? Jesús se sienta a la derecha del Padre, se le llama digno, ¿verdad? A Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Si ustedes notan, en estos llamamientos de Jesús no hay palabras de juicio. Es una festividad, era lo que se hacía con los reyes de la antigüedad. Esto no significa juicio, sino linaje, realeza, aclamación de gloria, honor, bendición, fortaleza. En las escenas de juicio de Daniel 7, 9, 14 y Apocalipsis 20, 1 al 15, no encontramos estas aclamaciones, ¿verdad? Sí, cuando nosotros vamos a Apocalipsis y el juez se sentó y los libros fueron abiertos, y ya vamos directamente allí a lo que es el juicio. No hay aclamaciones. Y vi a uno en Daniel, y vi a uno sentado con su pelo blanco, sentado en su trono para juzgar. Si no hay aclamaciones de rey, ¿verdad? Aquí encontramos pues aclamaciones de rey. Así que, ¿cuál es el paralelismo? En Daniel 7 al 9 se ponen tronos. En Apocalipsis 4, 2 al 4, los tronos ya están puestos. En Daniel 7:10 se abren muchos libros. Y en Apocalipsis 5:1 hay un libro sellado. En Daniel 7:13 la figura central es el Hijo del Hombre, término que Juan usa en Apocalipsis 1 y 13 y en Apocalipsis 5 y 6. Y el Hijo del Hombre es símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queda claro que lo que aquí se hace es alusión al juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844, pues de juicio final se habla hasta el capítulo 6, verso 10. Entonces Apocalipsis 4 y 5 nos habla del servicio, ¿qué cosa? Inaugural, cuando Cristo entró en el santuario, ¿verdad? Para interceder, ¿verdad? Por su pueblo. Eso podemos encontrar una alusión en el Salmo 24. Recuerden que David expresó, ¿verdad? Dice: alzaron puertas vuestras cabezas, se alzaron vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaron puertas vuestras cabezas, se alzaron vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y también podemos encontrar alusión en Hechos 1, capítulo 1, versos 9 al 11.
El Padre está sentado solo en el trono, en el lugar santo del santuario celestial, y están presentes con él los 24 ancianos. Ya de esto hemos hablado. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los representantes de los hijos de Dios. Está muy bien así, pudiéramos decirlo de esa manera. Así que los 24 ancianos, ¿por qué no creemos que son seres celestiales? Saben que hay personas que creen que los 24 ancianos son seres celestiales especiales, pues que sirven a Dios y honran a Dios. ¿Por qué nosotros como adventistas no creemos que los 24 ancianos son seres celestiales? En primer lugar, porque los 24 ancianos están vestidos con vestiduras blancas. Y si usted analiza el contexto de las vestiduras blancas, solamente son adjudicadas a los redimidos, al pueblo de Dios redimidos, ¿verdad? Esa es una de las razones. La otra razón es porque están coronados con una, es decir, tienen una corona, y la palabra para corona en ese momento es estéfanos. Y estéfanos era la corona que se usaba para los que ganaban una batalla, ¿verdad? Para los que ganaban una carrera en los Juegos Olímpicos que se hacían en su tiempo. Para los que ganaban estas batallas es que se usaba pues esa corona, ¿verdad? Se usaba esa corona como un galardón, no como una coronación de un rey. Por eso creemos que los 24 ancianos eran de los redimidos. Sí, la iglesia adventista mira y cree, aunque hay varias posiciones, la posición que más acepta es que los 24 ancianos fueron de aquellos que resucitaron, ¿verdad? En el momento de la muerte de Cristo, cuando Cristo estaba siendo crucificado, y que fueron con Cristo a los cielos. Esa es la posición más aceptada, aunque hay algunas otras posiciones pues al respecto. Así que los 4 seres vivientes sabemos que son querubines, ¿verdad? Que son querubines que sirven allí delante de Dios. Y el Espíritu Santo, pues la tercera persona de la deidad. Que así es como siempre lo hemos visto, ¿verdad? Ausentes del escenario, ¿quién está? Pues está Cristo, Jesús, y las huestes angelicales. Los seres celestiales cantan un himno de alabanza al Padre para ser el arquitecto de la creación. Apocalipsis 4:11. El Padre envía una nube de ángeles a la tierra para buscar a Jesús y traerlo a su presencia en el lugar santo del santuario celestial. Hechos 1, 9 al 11, y los otros son citas del Espíritu de Profecía. Es la cita que les traje. Hechos 1, 9 al 11. Cuando Jesús llega, el Padre acepta su sacrificio, lo inviste como su... ¿Qué sacrificio acepta el Padre cuando Jesús llega? ¿Cuál es el sacrificio que el Padre acepta? El que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? El que hizo por la raza humana. Así que Dios acepta ese sacrificio, lo inviste como sumo sacerdote, lo sienta a su diestra en el trono como rey del reino de la gracia. En ese momento, el Padre invita e envía a la tierra, quiere decir, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo, quien antes estaba delante del trono. Luego los seres celestiales irrumpen en un himno de alabanza a Jesús por ser el Redentor. Apocalipsis 5, Hechos 2, ¿verdad? Nos habla pues acerca de él. Después de la inauguración comienza entonces a transcurrir el orden cronológico, los eventos que se describen simbólicamente en los 7 sellos. Ahora, el primer sello representa entonces, ¿qué cosa? La era apostólica, Apocalipsis 6, 1 y 2. Y el séptimo sello, la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 6, 14, 17. Así que los sellos 2 al 6 son los eventos que ocurren entre esos dos puntos de tiempos. Quiere decir, la era apostólica, el comienzo del cristianismo, y la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es la secuencia cronológica de estos sellos? El romper los sellos representa eventos en orden cronológico que ocurren entre el momento cuando Jesús comenzó su obra en el lugar santo y cuando venga por segunda vez a esta tierra.
Juan entendía que los sellos y las trompetas abarcaban el conjunto de la historia del cristianismo y no solo el tiempo del fin. El primer sello, el caballo blanco, nos da una descripción simbólica de las conquistas de la iglesia apostólica. El periodo del primer sello es paralelo al periodo de la primera iglesia, Éfeso del 31 al 100, cuando muere pues el apóstol Juan. Vamos a ver algunas enseñanzas ahora importantes y así vamos directo al sello. Yo creo que el tiempo nos va a sobrar, ¿verdad? Vamos directo al sello. Así que vamos al verso 2 del capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Sí, Apocalipsis. Vamos con los sellos. Sí, ¿entendieron el método historicista y el orden cronológico en el cual está expresado? ¿O no entendieron nada? Yeah. Oh, tenemos un gringo que adentro. Ok. Capítulo 2. Capítulo 6, verso 2. ¿Ya lo tienen? Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿qué tenía? Un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. ¿Para qué? Para vencer. Así que el caballo blanco, la primera enseñanza que yo quiero extraer de este versículo es que Dios llama a Saúl, a su pueblo, a ser un vencedor. Si usted analiza la historia del Antiguo Testamento, los reyes cuando vencían, ¿cómo entraban? ¿Cabalgando qué? Un caballo blanco. Porque el caballo blanco era símbolo de victoria para un rey. Ahora vemos que la iglesia que se representa en este primer sello, representado por la primera iglesia, está representada acá en el sello por el caballo blanco de vencedor. Si vamos a la iglesia, ¿qué pasó con la iglesia? ¿La iglesia venció o no venció? Sí, con un solo sermón se bautizaron 3,000 personas. No, pero hoy nosotros no predicamos el evangelio porque mientras más personas vengan a la iglesia, más le pagan al pastor. ¿No han oído eso? Creemos que el pastor te quiebra. ¿Saben que ese comentario existe dentro de las iglesias? Y muchos hermanos dicen, no, yo no voy a hacer nada porque de todas maneras lo que estoy es engordando al pastor. Cuando eso es un llamado de Dios a cada persona. Eso es un llamado de Dios a cada persona. Y dijo Jesús, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que el caballo blanco representa la conquista de la iglesia apostólica y de la iglesia final del tiempo. Miren qué dice Profetas y Reyes, página 535. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden, ha de salir a todo el mundo venciendo para vencer. Sí. ¿Cuál es la promesa de Dios para la iglesia de nuestros días? ¿Cuál es? Que hay un caballo blanco. Todavía no hemos hablado del jinete. Y que ese caballo blanco representa que la iglesia va a ser vencedora. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo. ¿Verdad? Yo soy la iglesia. Sí, no estoy diciendo yo, pastor. Si es algo que personal tenemos que tomarlo. Porque donde quiera que tú estés, está representada la iglesia. Donde quiera que tú y yo estemos, estamos representando la
Y Dios nos ha llamado a ser vencedores, a salir para vencer. ¿Saben cuál es el objetivo de ir en la tarde allá al parque? A que mientras hayamos un grupo allí estudiando, buscando de Dios, otro grupo esté aprovechando a los que están en el parque y predicando el evangelio. Ese es el objetivo. No, pero hoy es el día de descanso. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día voy para la cama a descansar en Jehová. Según la versión Nueva Internacional, ¿no? ¿Qué hacemos el sábado? Yo entiendo, la mayoría de los que están aquí trabajan de 6 de la mañana a 8 de la noche. Yo eso lo entiendo. Pero no hay excusa para decir, Saúl, no puedo predicar. Miren, voy a coger a Saúl, que es amigo mío, como ejemplo. A ver, Saúl, ¿a qué te dedicas? A la yarda. ¿No tienes a quién predicar? ¿A quién? ¿Y a quién más? A los mismos que les corta el séptimo. Pastor, pero no tengo tiempo, porque tengo que cortar el séptimo y tengo que ir para otro. Pero no hay que sentarse a hablar mucho. Sencillito, cuando le voy a cobrar los 30 pesos, los 50 pesos, los 25 pesos, llevo un tratadito en mi bolsillo, lo saco y le digo, Dios te bendiga. Qué sencillo. Estás regando el pan. Estás regando el pan. Es sencillo. El famoso rufero. De la misma manera. ¿A cuántos hermanos no estafan? Digo, ¿a cuántas personas no le hacen trabajo? Pues a cada persona que le hago el trabajo, pues le entrego un tratado. Y así cada uno de nosotros podemos ser luces donde quiera que nos encontremos. Para que los hermanos puedan venir de las tinieblas a la luz admirable. ¿Verdad? Podemos ser luz. Así que simboliza la difusión del evangelio iniciada por Cristo en la cruz y comenzada en el Pentecostés. Seguimos hablando del caballo blanco. También la victoria espiritual de la iglesia. Es importante notar que nunca se usa un caballo blanco, escuchen, para referirse a las fuerzas del mal, sino a Cristo y sus seguidores. Queridos, el caballo blanco es símbolo de cada uno de nosotros. Recuerden la lección, si aceptamos la gracia. Si permitimos que esa gracia nos transforme, si permitimos que su espíritu llegue a nuestras vidas y nos haga nuevas criaturas. El asunto de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Jehová, con el poder de aquel que cabalgaba, saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se prevalecerá sobre sus enemigos. Porque el caballo blanco que acompaña a la iglesia salió ¿para qué? Para vencer. ¿Será que me falta ese poder del Espíritu Santo para convertirme en un vencedor? ¿Será? En el juicio, disculpen, el caballo blanco siempre se muestra como pureza y victoria de la iglesia. El Cristo ensaltado se presenta como teniendo un cabello blanco como lana, Apocalipsis 1:14. Los fieles recibirán una piedrecita blanca, Apocalipsis 2:17. Los fieles serán vestidos de vestidura blanca, Apocalipsis 6:11. La gran multitud estará con vestidura blanca, Apocalipsis 7:9-13. Y el Hijo del Hombre se le menciona sobre una nube blanca, Apocalipsis 14:14. Así que el juicio final se ve a Dios sentado sobre un trono blanco, en Apocalipsis 20:11. Así que, queridos, el jinete que lo monta, el jinete que monta el caballo blanco,
entonces no puede ser otro que Cristo Jesús. Y si Cristo monta el jinete y el color blanco y el caballo representa a la iglesia de Dios, me representa a mí como persona individual, está queriendo decir que Jesús está cumpliendo su palabra de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿lo creo? ¿Lo acepto? ¿Estoy viviendo de acuerdo a? Profetas y Reyes, página 400. El jinete que lo montaba representa a Cristo. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel. Sufre en la persona de sus santos. Y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. ¡Wow! Así que Saúl, si te inyectas con la vacuna, y la vacuna fue preparada para matarte, ¡ay, ay, ay, papá! ¡Ay, ay, ay, papá! ¿Lo están tocando aquí en Saúl? Dice la Biblia que tocar a un hijo de Dios es como tocar la niña de sus ojos. Ir contra un hijo de Dios es mejor que se ate una piedra en el cuello Mateo 17, Dios, el manto de Jesús en la transfiguración, ¿cómo se volvió? Blanco como la luz. La corona es símbolo de la victoria de Cristo en la cruz sobre Satanás y símbolo de la victoria de su pueblo. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. El apóstol Pablo dijo claramente, he peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. He acabado, ¿qué cosa? La carrera. He guardado, ¿qué más? La fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y en aquel día, y no solo a mí, sino a quienes, a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. Así que aquí para la corona, la palabra es estéfano, no es una corona real, como habíamos dicho anteriormente, sino una corona de victoria. Es una corona de aguinaldo que se usaba en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos y en Apocalipsis. Se usa solo para referirse a Cristo y a su pueblo. Así que si su pueblo es coronado, yo tengo que ver con Cristo. Si yo formo parte del pueblo de Dios y como pueblo yo estoy siendo coronado, yo formo parte de Cristo. ¿Tú crees que vas a ser coronado? Dice que en el cielo no va a haber justo sin qué. ¿Cómo? A ver, díganlo, no tengan miedo. No va a haber justo sin qué. ¿Y coronas? ¡Ay, papá! Quiere decir, en el cielo no va a haber ningún justo que no haya sido influenciado por el Espíritu Santo y que no haya traído a nadie a los pies de Jesús. Que vivan. Es decir, en el cielo no va a haber ningún justo que no haya vivido lo que vivieron los apóstoles en el Pentecostés. Está fuerte ahí, ¿verdad? Porque no va a haber justo sin corona, ni corona sin estrellas. Durante la era apostólica, la iglesia era pura e irradiaba luz. Irradiaba la luz de Cristo al mundo. Mateo 5:16. Y en obediencia a su jinete, la iglesia primitiva, quiere decir el caballo blanco, testificó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en los lugares más recónditos de la tierra. Hechos 1, 7 y 8. La iglesia ganó victoria tras victoria y el evangelio abarcó a todo el imperio romano en una sola generación.
Yo le doy mis años de mi infancia hacia atrás en Cuba. Y cuando empiezo a estudiar la historia de la iglesia adventista en Cuba, en el año como 1907, no sé quién fue, de aquí de Estados Unidos, y predicó, y creo que se convirtieron como 3. Y en el año no sé qué cuál más, no sé quién más fue y predicó, y se convirtieron como 4 o 5 más. Llegó el 1959, la desgracia para el país cubano, el triunfo de la revolución. Y hoy usted va a Cuba y por cada patada que usted saque, en Cuba saca dos adventistas. Por cada golpe que usted en el pie saca dos adventistas. ¿Será que tienen que venir las aflicciones a nuestras vidas para que nosotros reconozcamos a Dios como el autor y consumador de nuestra fe? Llegó la desgracia a mi país y el pueblo comenzó a buscar de Dios. Y hoy usted va a Cuba y donde quiera hay una iglesia. En medio de un sistema regio que va contra la religión, Dios se ha magnificado. El caballo blanco. En medio de un sistema regio que va contra la religión, el caballo blanco cumplió su promesa. Salió para vencer y venció. Ahora tú y yo vivimos en un país libre, donde podemos ponernos en Facebook, en YouTube, en donde quiera, en Instagram, y por ahí puede haber una pila de cosas que hay que yo no sé. Y hablar de la grandeza de nuestro Dios. Pastor, yo no tengo tiempo. ¿Cómo no tienes tiempo? ¿Y cómo te pasas una hora revisando Facebook? Una hora revisando Facebook. Media hora nada más que utilices de esa hora. ¿Cuán gran bendición puede ser para otra persona? ¿Cuán gran bendición puede ser para otra persona? ¿Verdad? De modo que el caballo blanco representa al pueblo fiel de Dios que vence en cada una de las etapas de la historia de las 7 iglesias. Esto indica que el caballo blanco representa a los fieles de la iglesia. Miren qué dice el libro El Evangelismo. ¿Me lo puedes hacer, por favor? El libro El Evangelismo, página 520. Miren esto. Evangelismo, página 520. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento del Espíritu Santo sin medida. Amén o amén. Pero esto no ocurrirá mientras la mayoría de los miembros de la iglesia no estén trabajando juntamente con su Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su Espíritu Santo sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayoría de los miembros de la iglesia no estén trabajando juntamente con Dios. ¿Podemos nosotros trabajar juntamente con Dios? Sí podemos. ¿Dónde podemos hacerlo? En la universidad, cortando la yarda, haciendo el roofing, trabajando en un supermarket, siendo secretaria yo no sé ni de qué, siendo manager de un supermarket, siendo pintor, siendo ama de casa.
siendo vendedora de tamales, siendo cocinero. En nuestra esfera podemos ser predicadores del Evangelio. Cuando nos unamos todos, Dios lo reconoceremos porque el Espíritu Santo estará con su iglesia. Y está prometido no para que perdamos, sino para vencer y para continuar venciendo. Yo no sé cuántos de nosotros, y voy a terminar acá, ya el tiempo se me fue. Yo no sé cuántos de nosotros queremos comprometernos con Jesús. Yo creo que estamos viviendo en momentos de alerta. Yo creo que la pandemia ha venido a mostrarnos lo frágil que es el mundo en el cual yo vivimos, lo frágil que somos nosotros. Frente a la pandemia se acabó el orgulloso. Se acabó todo. Yo creo que Dios nos está diciendo que algo tenemos que hacer. Necesitamos creer en ese caballo blanco, en ese jinete que va montado en ese caballo. Jesús está al control de su iglesia. Jesús está al control de nuestras vidas. Jesús quiere que tú y yo seamos vencedores. Pero para ser un vencedor, tengo que formar parte de ese maravilloso movimiento de predicadores del Evangelio que Dios está llamando para el mundo en el cual hoy perece en el pecado. ¿Lo acepto o lo dejo? Quiera Dios que podamos aceptar ese llamado de parte de Él. Y lo grandioso que va a pasar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, es que viviremos en el Espíritu. Dios les bendiga. Bien, vamos a cantar en este momento para terminar el himno número 505. Himno número 505. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos hoy delante de tu presencia porque queremos cabalgar contigo. Queremos formar parte de ese maravilloso mensaje. Queremos que el caballo blanco nos represente a nosotros también como iglesia hispanoamericana. Queremos que nos represente como cada uno de los que estamos aquí, sin importar de qué iglesia seamos. Queremos que tú tomes el control de nuestras vidas, que cabalgues en nuestras vidas, que cabalgues en nuestros hogares, que cabalgues sobre nuestros hijos.
Queremos ser vencedores. Queremos ser coronados con una corona cuajada de estrellas, porque tu Espíritu ha venido a nosotros, porque formamos parte de algo grande y tú nos has premiado con ese gran poder. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a creer en ellas. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ellas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, hoy a las 5 yo voy a mandar ¿cómo se llama? El mensaje. Gracias a todos los que se conectaron. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ya voy a cancelar. Nos vemos el martes.